El adolescente en sí da valor a su autoestima o a su identidad a través de la validación del entorno, ¿no? La diferencia entre yo y los que eran mis amigos, que no se hicieron adictos, es que cuando se hacían las 5 de la mañana, ellos se podían ir para casa y yo tenía que seguir consumiendo. Uno de los valores más importantes es el estilo educativo, cómo transmitimos un límite, sobre todo. Como que lo traspasan luego, como pueden ser las sustancias, conductas compulsivas o traspasando el límite con otras propias personas a veces, ¿no? El cerebro del adolescente, cuando está en ese punto de exceso de dopamina, las cosas que antes le podían producir gratificación, ahora de repente se da cuenta que eso ya no le hace feliz. El hecho es que el adicto no consume para pasarlo bien, sino para no pasarlo mal. Un tema de los que más preocupan a los padres de los adolescentes, que es si mi hijo se droga. Y para hablar de ello, hoy hemos traído a Ivette Marín, psicóloga experta en infantojuvenil, que va a compartir este rato con nosotros y va a poder dar un poco de luz a esas preguntas que últimamente nos han llegado. Encantada, estoy muy contenta de estar aquí, de explicar un poco mi experiencia, tanto a nivel, bueno, quizá personal / laboral, porque es todo un conjunto, ¿no? Hablar de una adicción y del adolescente en sí. Porque, ¿qué es lo que hace que un adolescente empiece a consumir sustancias? Claro, esta pregunta requiere de tantos factores, ¿no? A la vez de poder explicar. La adolescencia es una etapa evolutiva muy compleja en la que hay muchísimas situaciones, tanto a nivel cerebral como a nivel hormonal, que condicionan, y luego un factor muy importante es que el adolescente en sí da valor a su autoestima o a su identidad a través de la validación del entorno, ¿no? Y encontrar ese punto de identidad en el entorno, buscarse a sí mismo, a veces es tan complicado que si no hay una base previa en su parte de infancia, en esa parte de ser él o ella misma, seguridad, ¿no? Ser seguro para él mismo, ahí hay muchos problemas y muchos factores de riesgo para buscar la validación a través de un consumo. ¿Y qué pueden hacer los padres? Porque después, una vez se ha desarrollado la adicción, tenemos el tratamiento, pero durante ese crecimiento, esas bases de las que hablas, ¿qué pueden ser unas herramientas útiles para que la gente que nos escucha pueda utilizar en su casa? Claro, esto es muy interesante porque el tratamiento, como comentas, sería la intervención, ¿no? Pero mucho más importante para mí en las adicciones es la prevención. Entonces ahí hay que trabajar mucho en la infancia. ¿Qué pasa? Que como en la infancia estas cosas aún no nos preocupan como padres, no le damos quizá el valor que debería de tener, ¿no? Y uno de los valores más importantes es el estilo educativo, cómo transmitimos un límite, sobre todo, cómo hacemos tolerante a nuestro hijo, a los límites, a las normas, a su propia frustración, ¿no? A poder generar una situación de calma, de no pasa nada porque esto no me haya salido bien, o no pasa nada porque esto aquí me acaben de rechazar o no me quieran como amigo. Entonces esa sensación corporal y emocional cuando eres pequeño de entender qué sucede, qué te pasa, qué señales de tu cuerpo son las que se están activando, eso ya se tiene que producir en una infancia, eso los padres ya lo tienen que trabajar, para luego cuando eres adolescente puedas explicar qué te sucede y aunque no sea con palabras, sí con sensaciones corporales, ¿no? Y poder a partir de ahí entrar en todo tu sistema emocional. Claro, pero yo te escucho y digo, vale, Ivette, que es profesional, experta en jóvenes, ¿cómo llega esto a una familia? ¿Desde dónde se transmite esta información? Claro, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? La verdad que sí, Claro, pero para poder pienso, hacer ¿no? llegar estas cosas. No siempre todo el mundo tenemos recursos a nivel terapéutico, a nivel educativo, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay como más información, pero sí que es cierto algo tan simple como frenar, ¿no? Parar y preguntar a tu hijo, ¿y cómo te has sentido con esto que ha pasado hoy, por ejemplo? O te acabo de decir un no. Y en lugar de un no porque te lo digo yo y punto, podemos empezar a generar un estilo educativo de ¿y por qué no entiendes este no? ¿O qué significa para ti mi no? ¿No? Que podamos
meter en el no el afecto. O sea, que no es algo negativo. Yo creo que detrás de ese no, muchas veces lo que nos encontramos son personas que se sienten rechazadas al sentir un no. Es decir, que tanto no pueden poner un límite como que lo traspasan luego, como pueden ser las sustancias, conductas compulsivas o traspasando el límite con otras propias personas a veces, ¿no? No sé si esto tiene algo que ver con... Sí, muchísimo. Bueno, una de las heridas emocionales que se generan en la infancia, entre ellas es el rechazo, ¿no? Otras que tienen mucho que ver con el consumo posterior, como la herida del abandono o incluso la de la humillación. Muchas veces no nos damos cuenta como padres y sí tenemos ese rechazo hacia nuestros hijos, ¿no? No le permitimos que pueda explorar, no le permitimos que pueda expresarse, no le permitimos que pueda decidir, porque un niño puede decidir, pero con una supervisión. Y entonces ahí hay un margen complejo, ¿no? Como padres, porque es como, no puede decidir porque yo soy su padre o soy su madre y yo tengo como una creencia o una verdad desde una mirada adulta, ¿no? Y ahí me sale una duda que es, no puede decidir por eso que tú me vale, Sí. o no puede decidir porque no se caiga, ¿no? Porque al final yo creo que hay una parte ahí de ensayo-error, de caída, de aprender, de levantarse, de desarrollarse y hasta qué punto se permite dejar caer a ese hijo para que aprenda y también para que aprenda a levantarse y a enfrentar los desafíos que se va a encontrar en su vida, que le van a generar frustración, que le van a generar diferentes situaciones que a veces acaban resolviéndose con consumos. Aquí voy a lanzar algo a favor o en contra de los padres, no lo sé, pero sí es cierto que yo cuando trabajo mucho con adolescentes siempre le pregunto al padre, ¿y el miedo que tiene tu hijo a ser rechazado socialmente no es un miedo que realmente tienes tú? Muchas veces como padres proyectamos el miedo en nuestros hijos. No vayas a hacer eso porque yo tengo miedo. Entonces... Es decir, me estás diciendo que el padre o la madre proyecta esa ansiedad, ese miedo que él tiene en el hijo y que es el hijo el que acaba teniendo esa sintomatología del padre. En muchas ocasiones sí. El hijo, por ende, nace, ¿no? Y crece, pero la representación del hijo somos los padres, siempre. Entonces, ahí hay mucha relación. Para yo trabajar con un adolescente tengo que trabajar con un padre, con una madre. No puedo trabajar solo con un adolescente. Es la representación de sus padres. Para lo bueno, para lo malo, para lo que sea. Pero las vivencias que ahí hay a nivel relacional existen, están dentro del sistema emocional del adolescente. Y para ti, Beth, ¿la causa de la adicción cuál es? Para mí la causa de la adicción sí que es cierto que hay una causa, una predisposición genética, pero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es la parte emocional. El sistema emocional, si no está bien trabajado, hay dos emociones muy implicadas en las adicciones adolescentes y son la rabia, la ira y el miedo. Si no hay una regulación emocional de los padres hacia los hijos, no le enseñamos a regularse, a identificar, a expresar, a gestionar, ahí hay fallos. Ahí hay fallos a nivel neuronal, muchísimos. Y luego en el sistema de gratificación cerebral, que es algo que tenemos todos, ¿no? La famosa dopamina, es algo que en la adolescencia ella se va generando. ¿Y qué busca un adolescente? Placer constantemente. Si no hay una buena regulación emocional, para mí eso es algo muy importante. Y luego un factor que quizá no lo es tanto, pero bueno, el contexto social también, por supuesto, los factores de riesgo dentro de un núcleo familiar también, y la educación en el poder y en el éxito, que diríamos, ¿no? Hay padres que educan en que tú tienes que ser alguien. Y si tú no eres alguien, todo esto está muy implicado emocionalmente. Claro, es que yo he conocido a personas adictas Uh-huh. que después de muchos tratamientos y de conocer todas las técnicas de intervención y de reciclaje y de gestión, aún así seguían consumiendo, ¿no? Y yo he tenido pacientes en los que me he hecho preguntas del estilo ¿qué intenta expresar esta persona a través de esta conducta adictiva? Es decir, yo no sé si
alguna vez te haces esta reflexión y llegas a pensar qué es eso que el paciente intenta expresar a través de ese comportamiento y si realmente hay una parte en que la adicción puede ser la expresión de un conflicto inconsciente. Te daría la razón. No, yo te Sí, la no, pregunto. te doy la razón dentro de la pregunta, porque para mí sí. O sea, cuando dicen, por ejemplo, ¿no? Y vete, este fin de semana he consumido, o no sé qué me pasa, no puedo, siempre voy al paso previo, ¿no? ¿Y cómo te estabas sintiendo en ese momento? Descríbeme cómo estabas, ¿no? Y ese adolescente que le cuesta tanto identificar cómo se sentía, es capaz de poderte explicar, o con imágenes o con sensaciones, de alguna manera, cómo estaba en ese momento. Y es en ese momento cuando ahí hago un freno y le digo, vale, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Siempre se van a la infancia. Es decir, ¿crees que hay un momento en el día a día del adicto que es como que se resiente una emoción que está memorizada, por así decirlo, y que la gestión de esa emoción provoca, o la mala gestión de esa emoción provoca la recaída o el consumo? Claro, ahí hay una parte, además de la emocional, la parte a nivel de nuestro cerebro, ¿no? Cómo está, que, claro, nosotros segregamos dopamina por sí, ¿no? Unas cantidades. Cuando empezamos a consumir, nosotros alteramos esta parte. Entonces empezamos a segregar más aún. ¿Qué pasa? Que el cerebro del adolescente, cuando está en ese punto de exceso de dopamina, se encuentra muy apático, muy deprimido. Y entonces las cosas que antes le podían producir gratificación, como quedar con un amigo, jugar a videojuegos, hacer una llamada, ahora de repente se da cuenta que eso ya no le hace feliz. ¿Y a qué recurre? Al consumo. Pero esto es lo que llamamos la tolerancia, ¿no? Pero es como que cuando empiezas a consumir no te das cuenta, porque es algo muy progresivo y de muy poco a poco, pero te vas cargando tu sistema. Entonces, sin querer, tu cerebro no da y el sistema de placer te lo cargas. Es como un cortocircuito, de alguna manera. Porque en mi caso, ahí se junta una predisposición genética, pero se juntan unos factores psicológicos importantes, que es el abandono de un padre, bullying en la adolescencia, y, y a veces el paciente enfermo de adicción intenta expresar eso a lo que no puede ponerle palabras, y la manera que tiene de expresarlo es a través del consumo. Y quería saber un poco, con la experiencia que ella tiene, que trabaja el trauma y que es especialista en esto, pues saber un poco de qué manera las familias pueden abordar este tema, pueden, evidentemente, no hacer terapia con los familiares, pero sí a ver si hay alguna manera que les puedan dejar caer o hacerles entender que les pasa algo para que puedan pedir ayuda. Es decir, porque yo sabía que, es decir, llegó un punto que digo, vale, soy un adicto, pero mi problema no es la droga. Curioso. A mí no me sirve el hecho de no drogarme. Yo quiero ser feliz. Si voy a dejar de drogarme para ser infeliz, prefiero seguir drogándome. Claro, esta reflexión es una crisis, ¿no?, emocional y de identidad en ese momento de tu vida muy potente, ¿no? Porque cuestionarte querer ser feliz a la vez que te estás autolesionando, ¿no? La adicción es una autolesión. Claro, ¿Qué dicotomía? pero el hecho es que el adicto no consume para pasarlo bien, sino para no pasarlo mal. Claro, es una necesidad. Claro, dentro de la necesidad me remito a cuando vives en un contexto de adicciones, en el núcleo familiar, hay la polaridad, ¿no?, que se le llama, y es que o yo represento exactamente lo mismo, lo que he vivido, o yo me hago contraria total a lo que he vivido. Pocas ocasiones hay un equilibrio. Siempre hay dos extremos. O yo represento lo que veo, o yo soy el extremo contrario a lo que veo. Ambas tienen consecuencias psicológicas, por supuesto. Entonces, en tu caso, no es que repetiste algo conocido a nivel familiar, porque el que se va al otro lugar
también tiene la perspectiva de yo no quiero ser así. Entonces, también vive desde una fobia a la adicción. Uno la vive, la fobia a la adicción, porque yo no quiero ser así y la tengo demasiado presente y me inhibo, ¿no? Paralizo mi desarrollo de personalidad. Y el otro también tiene fobia porque se ha metido ahí y sabe cuál es el desenlace. Entonces, vivir en un contexto en el que hay una adicción en casa, sí o sí, hay representación de trauma en los hijos. Sí o sí, los estudios lo dicen. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Tienes 70.000 seguidores en TikTok. Sí. ¿A tantos jóvenes les interesa la psicología? Sí, es verdad que mis seguidores no todos son... Claro, yo trabajo desde la perspectiva del trauma y ahí trabajo con adolescentes, pero también con adultos. Pero es verdad que sí que te voy a decir que hay ¿Qué les enseñas en tus redes? un denominador común, y es que hay mucha personalidad adicta en este mundo. Eso de cuerpo y mente van unidos, ni hablar. Ni con yoga. Ni de broma, porque tiramos de razón, ¿no? De que digo yo, de corteza prefrontal, y venga y dale a entenderlo todo, a sobrepensar. Y no nos damos cuenta que tenemos un cuerpo que es el mensajero de cómo estamos, ¿no? El cuerpo es el cartero de nuestra vida. Viene, nos da una carta y nos dice, hoy te sientes así, y no queremos escucharlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pantalla, 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 vídeo, 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 no pienso, no quiero escuchar, me duele la cabeza, tengo insomnio, da igual. Pero ¿para qué les dé para seguir a una psicóloga? Bueno, porque es una pregunta que me hago. Claro, hostia, yo creo realmente... que la gente quiere respuestas. Están metidos en relaciones muy poco sanas, muy disfuncionales. Una cosa lleva a la otra. No están felices, no hay felicidad. Busca la felicidad a través de estímulos externos. Llámale pantalla, llámale pornografía, llámale relaciones sexuales, llámale relaciones sentimentales, drogas, conducta alimentaria. Todo al final es una adicción. Apuestas deportivas. ¿Qué hago ahora? Tú vas a una sala de espera y antes de la sala de espera yo hago un ejercicio siempre y es de... Yo siempre estoy editando, ¿no? Pero en las salas de espera o cuando espero un transporte público siempre pienso, no, esto es para mí. Y observo. No hay nadie que no tenga el teléfono en la mano. Algo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están activando, están sobreestimulando. Y en ese momento que podrían estar aburridos y pensar que algo les sucede o que están contentos o que están tristes, pues no da lugar a pensar en eso. Claro, porque antes cuando hablabas de educación emocional, para el tema de poder responder ante situaciones de conflictos con la vida, y ahora estás comentando esto, ¿no? Ese espacio que uno se da de aburrimiento y de hablar consigo mismo, de comprender y de entender a veces qué intentan decirnos esas emociones, ¿no? El aburrimiento, la tristeza, la rabia, la ira, que cada una de estas emociones, que no son ni buenas ni malas, que al final son emociones que nos hablan y nos dicen por dónde ir, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto influye en que las personas no puedan hacer ese parón de pensar, de meditar, si quieres decirlo así, por decirlo de alguna manera, y de preguntarse en ese momento eso que me genera rabia, frustración, enfado, qué me está queriendo decir y si eso realmente me ayuda a decidir con lo que tengo que seguir mi día a día? Yo creo que cuando no escuchamos al cuerpo es porque tenemos muchos miedos. Miedos a tomar decisiones, miedos a poner límites. No sé hasta qué punto nos han enseñado a hacer esto. Entonces, si yo me escucho, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que poner un límite a alguien o algo. Tengo que dejar un trabajo, tengo que dejar una relación, tengo que dejar una amistad, tengo que poner un límite, algo tengo que hacer. No puedo estar triste patológicamente todos los días. No puedo estar enfadado y vivir irritable en mi día a día. Tengo que hacer cosas. Y la gente no queremos tomar decisiones. No queremos poner límites y cambiar situaciones. Nos da miedo. Nos da miedo cambiar, nos da miedo perder nuestra zona de confort. ¿Y en qué punto
la persona encuentra la motivación para el cambio? Yo creo que después de un sufrimiento, y es una putada, voy a decirlo, que tengamos que sufrir para aprender, ¿no? Pero ahí me vuelvo al momento de, ¿y si nos enseñan bien cuando somos pequeños? Quizá podemos también instaurar ese mecanismo de prevenir, de me estoy metiendo aquí y veo que no estoy bien, mi cuerpo está rechazando este lugar. Claro, pero quien nos programa, que normalmente han sido los profesores, los tíos, los abuelos, los padres, ellos también han sido programados. Exacto. ¿Cómo rompemos con eso? Es decir, somos la generación de ahora, los que toman conciencia de esto para educar de una manera más deslimitada, por decirlo así, hablando de intelectual, emocionalmente hablando, o lo tienen que hacer los que han educado. Claro, esto es complejo, porque No, yo lo sí, pregunto, digo, vale, los que están ahora, los que están sí. limitados, pero los que vienen después, nosotros vamos a hacer lo mismo que han hecho nuestros padres y nuestros tíos y nuestros profesores y nuestros referentes, Esperamos que o no. vamos a actuar de manera distinta porque todo esto que estamos haciendo va a servir para algo y los que vendrán detrás tendrán un mundo un poco mejor. Claro, tenemos que pensar que en la teoría transgeneracional, ¿no? No todo lo que vivimos ahora viene de la hora. Aquí hay una acumulación de traumas que se pasan de generación en generación, pero claro, sí que es verdad que te vas a, no sé, a un colegio y te vas al patio, ¿no? Y ves como mucha polarización de profesores. Hay algunos que están en emoción pura, de que incluso sobreprotegen, ¿no? Y están como en unos espacios que ni entienden los niños qué está pasando ahí. Ahora me voy al espacio y pensar, ahora me voy al espacio. Y dices, bueno, psicoedúcale, ¿no? No, no tantos espacios. Vamos a enseñar a regular. Y luego está el otro que es un, vale, te has enfadado, pues venga, date un besito, un abrazo y venga, va, pídele perdón. ¿Y por qué? ¿No? Ahí es cuando enseñamos, sin darnos cuenta, a no escuchar a nuestro cuerpo. Pues me acabo de enfadar, tengo derecho a, ¿no? Tengo derecho a enfadarme, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar dolida o dolido. Si yo no aprendo de pequeña a que yo tengo unos derechos, cuando yo sea adolescente, ¿qué derechos voy a tener? Ningunos. Voy a ser complaciente, voy a ser líder negativa, voy a buscar cosas, pero no voy a tener derechos. ¿Y de qué manera pueden encontrar los padres o los educadores esa línea? Ese punto en el que pues, yo me pongo en el lugar de un padre y digo, vale, ¿en qué momento tengo que dejarle ir? ¿En qué momento tengo que enseñarle a perdonar? ¿En qué momento tengo que ponerle un límite? Claro, esto no hay un manual que nos lo diga, ¿no? Es muy complicado, pero yo creo que ser consciente y ser un padre empático y ser responsable creo que ya te da un camino bastante hecho. El poder entender que lo que tú haces con tu vida, delante o no delante de tu hijo, hay una implicación ahí, ¿no? Hay una carga. Muchas veces creemos que como nuestro hijo no ve que estamos mal en el trabajo o con la familia, eso no le afecta, sí afecta. Cómo tú gestionas tus emociones, yo empezaría por decirle a los padres que empiecen a estar atentos con sus propias regulaciones emocionales, qué hacen en casa cuando llegan un día cansados, qué hacen, cómo responden, cómo miran, ¿no? Sobre todo cómo miras a tu hijo cuando estás cansado, cuando estás enfadado, cómo miras a tu hijo cuando habías puesto ahí una representación de lo que tú querías que fuera tu hijo y no lo está siendo. ¿Cómo lo estás mirando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Tú crees que los padres se educan desde lo que el hijo necesita o desde lo que ellos necesitan? Sin duda la segunda opción. A nivel terapéutico se ve muchísimo. Es incluso tantas veces, ¿no?, que cuando hablan del hijo hay como una simbiosis. Hemos sacado, hemos estudiado y dices, a ver, no hemos. Él tiene una identidad propia o ella. ¿Por qué no se la estás dando? Yo creo que es desde lo que no tuvimos o lo que quisimos o las oportunidades que no pudimos tener, es como demasiado y ahí perdemos el control.
Perdemos el control, perdemos la regulación, entonces. Claro, porque parece que hay una atención más centrada en lo que uno ha vivido y desde ahí educo, sino que una atención centrada en lo que esa persona, que es el niño, necesita, ¿no? Exacto. Este punto es un punto de inflexión para mí muy importante para los padres, de que yo muchas veces les digo, párate un momento y observa. Yo, por ejemplo, veo padres que tuvieron una infancia muy mala, con una economía muy escasa, que no tuvieron nada, que apenas tenían para comer, y veo que sus hijos tienen un exceso, una barbaridad de cosas que no necesitan, ¿no? Y veo que es como que esos padres le están dando a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron, pero no sé si realmente le están dando lo que sus hijos necesitan. Claro, piensa que cuando crecemos con el no tener o con el tener cosas malas o cosas que me han hecho daño, yo no vivo, yo sobrevivo. ¿Qué pasa cuando yo sobrevivo? Que vivo en alerta constante, vivo en hipervigilancia, vivo pensando que el mundo es amenazante. Si yo estoy en esa tesitura, en esa creencia, cuando yo tengo un hijo, puedo ocasionar esta sobreprotección de si yo se lo doy todo, no va a pasar, pero ahí continúo en hipervigilancia, porque estoy vigilando. Si lo tiene todo, a ver ahora cómo está, a ver qué más necesita. Pero ahí, claro, ahí no hay límites, ahí no hay proximidad. No hay desarrollo tampoco de la persona para crecer, porque el día que esa familia no está, es una persona sin capacidad. Exacto. Y vuelvo ¿no? Al momento de que el hijo es la representación de los padres, ¿no? Que es que, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Si tú fumas, ¿qué vas a hacer? Psicoeducar a que no fume porque tú estás fumando, pero el papá no lo hace bien o la mamá no lo hace bien. Esto me pasa a mí, que vienen pacientes que me dicen, Luis, es que vengo de un doctor que lleva 10 años diciéndome que no beba, pero él bebe, me lo encuentro en la terraza bebiendo. Dice, al menos tú no bebes. Me dices que yo no beba, pero tú no bebes, ¿no? Sí, sí, es curioso esto. Pasa bastante también el hecho de que te digan una cosa que luego el que predica no lo hace. No, yo creo que la mejor educación es el ejemplo, ¿no? Al final, ¿qué pasa con los adolescentes que consumen? Son muy manipuladores, ¿no? ¿De dónde viene la manipulación? Del diálogo, ¿no? De lo verbal. Entonces, el ejemplo es conductual, es comportamiento. Y luego el cerebro refuerza esa conducta. Exacto, le da una explicación, ¿o no? Porque premia ese comportamiento, ¿no? El cerebro recuerda qué es eso que te hace sentir bien, sea la droga o sea la PlayStation, pero también recuerda cómo se ha conseguido eso, ¿no? Y todo ese estado emocional en el que la persona ha estado antes de conseguirlo se repite en el cuerpo. Exacto. Sí, sí, es el sistema de placer, es la gratificación. Yo busco sentirme bien, ¿no? Es lo que tú decías antes. Me da igual a qué precio. Lo voy a aceptar. ¿Y a ti cuando te siguen los jóvenes, qué te dicen cuando te escriben por las redes sociales? Porque supongo que te escribirán y te dirán cosas y eso. Y me interesa saber qué inquietudes tienen los jóvenes y que los padres que van a escuchar este podcast sepan también qué preguntan sus hijos a psicólogas como tú, que están en las redes, que se exponen y que ellos ven y con quienes contactan. Pues te vas a sorprender, pero hay poco joven que, o sea, hay mucho joven que explica, verbaliza, que tiene contacto con drogas. Pero de este porcentaje, que es bastante alto, pocos aceptan que eso sea un problema. Es como, vale, yo tengo un problema con esta chica o este chico, no sé qué, este suele ser el mensaje. Y es además, fumo porros. O además, es que me suelo emborrachar y me pongo agresivo. Y justo ese día, pues a ella le agarré la mano, ¿no? Y le hice daño, o cosas así. Sobre todo, los jóvenes contactan mucho o tienen pánico con la agresividad. Yo siempre hago una pregunta, y es, ¿te drogas porque tienes problemas o tienes problemas porque te drogas? ¿Lo respondemos o no esto? Claro, me interesa porque lo que estás diciendo, lo que está hablando es de, me escribe gente que me dice, además, tengo un problema con el cannabis, pero no pone eso como un problema principal. Y lo que es importante, más que saber si primero fue el huevo o la gallina, es entender
que el estado emocional de esa persona, de esa personalidad, aunque no esté consumiendo ese día o ese momento, está condicionado por esa sustancia. Los efectos de una sustancia pueden estar 6 meses en el organismo, en el estado emocional que está viviendo la persona. Entonces, estados de frustración, de ira, de rabia, de dolor, de borracheras, de caídas, de sufrimiento, muchas veces está condicionado por el consumo, y aunque el consumo no ha estado presente ese día o en ese momento, ese comportamiento, esa personalidad sí que está condicionada. Claro, es un hábito, ¿no? Diríamos al final, el consumir. Y parece que cuesta ver que realmente la sustancia sí que es un motivo de caída. Diríamos que el cerebro de un adolescente, yo siempre digo que es un cerebro en obras. Está construyéndose, está en pleno desarrollo, ¿no? La parte de la corteza prefrontal hasta los 25 años más o menos no llega a madurar. Entonces, si yo estoy en maduración del razonamiento, de la emoción, eso de ¿qué me conviene más? ¿Pensar antes de actuar lo que me apetece o lo que me conviene? Esta pregunta es típica de la adolescencia porque está en desarrollo. Luego está toda la parte de la dopamina. La segregación de la dopamina no es la misma cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes, eso de que dicen es que son muy intensitos, ¿no? Bueno, son muy intensitos porque lo viven todo muy intensito, pero porque tienen ahí unos cambios hormonales brutales que no saben entender, que le provocan y le repercuten en su parte emocional, que tampoco está desarrollada. Entonces, si a todo eso, que ya es un combo que llevas tú ahí cada día, en tu día a día, le sumas una adicción, le sumas un consumo, aunque sea no del todo regular o no sea diario, no, la frecuencia da igual, le sumas un consumo, tú ahí alteras tu parte cerebral, tú ahí cortocircuitas la parte neuronal. Ahí hay una poda, ahí hay una pérdida de neuronas que ya luego cuando superas la adolescencia y vas a adulto, eso ya está hecho, ya se te codifica como tal. Entonces, hay un riesgo severo. Iniciar los consumos en la adolescencia no es lo mismo. ¿Y hasta qué punto crees que a veces el uso de sustancias es el intento de automedicarse? ¿El intento de automedicarse en qué sentido? Por ejemplo, una persona con déficit de atención que es incapaz de concentrarse y en el momento que consume cocaína tiene esa sensación de control, de poder y esa imagen de poder verse concentrado en algo, aunque sea irreal, y que luego acabe teniendo graves consecuencias. Pero ¿hasta qué punto crees que personas con déficit de atención pueden engancharse a la cocaína por falta de concentración y que la cocaína le dé esa sensación de control? Claro, personas con déficit de atención tienen la parte atencional e impulsiva completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo extra, es un plus, porque yo no tengo regulada esa parte de atención, de concentración y por tanto también de impulsividad. Entonces, claro, si yo estoy acostumbrada a no poderme conectar por falta de concentración o a conectarme demasiado por impulsividad, tanto en un extremo como en otro, la droga es una falsa seguridad. Y en el caso de los alcohólicos, que aquí llegan, por ejemplo, yo tengo pacientes alcohólicos con trastorno de ansiedad que se están medicando con el alcohol, que el alcohol para ellos es un ansiolítico. Bueno, como los adolescentes que te dicen de el porro, ¿no? De lo que sea, de marihuana, de cannabis, da igual, antes de dormir, es que me relaja, ¿no? Claro, es esa asociación, que es lo que hablábamos antes, de que de manera progresiva yo pierdo el centro de placer de mi cerebro, se va perdiendo, se va cada vez, pues de alguna manera va cambiando, lo voy modificando a la baja. Entonces, yo necesito esa gratificación de la manera que sea y a través de aquí es bastante más potente. Entonces, cuando hay un tema de adicción, sea de lo que sea, normalmente hay impulsividad, ¿no? Agresividad, hay cambios, hay montañas rusas, de repente está más encerrado, más apático, no quiere hablar tanto, está como más desconectado, ¿no? Lo ves como
o tiene como más euforia, más ansia por las cosas, yo utilizo mucho la palabra es que está desregulado, ¿no? No le ves que sigue una linealidad, que tampoco la ves en la adolescencia, ¿no? Pero los picos son demasiado altos. De repente un día, en lugar de decirte déjame solo en la habitación, te lo dice con un golpe, ¿no? Y Con un grito. en qué punto crees que hay que pedir ayuda? Es decir, ¿cuál es esa línea entre uso, abuso y adicción? ¿En qué momento, desde tu experiencia, crees que las familias que nos escuchen deberían de decir, hey, necesito ayuda? Yo no llegaría a la adicción, yo llegaría al uso y al abuso. Yo creo que los indicadores se ven. Bueno, en España el abuso está a la orden del día. Sí, Estamos, sí, ¿sabes? totalmente, en el día a En el mes día. de agosto, en Valencia, un ejemplo, Y no hace está... falta salir de fiesta. O sea, que es algo que está al alcance de todo el mundo, tenga la edad que tenga, ¿no? Y esté en el lugar que esté. Tú vas de viaje y a veces, yo el otro día, bueno, estas navidades fui de viaje y me pregunté, ¿y esta gente que está viajando como yo, ¿no? Y estaban consumiendo en una fiesta, pensaba, ¿de dónde han sacado las drogas? ¿Cómo se lo montan? Pues es que se lo montan porque está al alcance. Es como ir a comprar un gofre al Claro, final. pero ¿cuál es ese punto? Es decir, ¿en qué momento el padre o la madre tiene que levantar la mano? ¿Qué tienen que esperar a ver? Yo creo que en el uso, cuando tú ves restos en casa, en el monedero, en el bolso, en el bolsillo, cambios de humor, cambios a nivel social, amigos, amigas, yo creo que ahí ya tienes que ir y tienes que pensar que el adolescente se aleja mucho de su familia en el periodo de adolescencia, es algo biológico, existe. El adolescente esto es como un acordeón, ¿no? Cuando eres pequeño, infancia, padres, cuando eres adolescente te separas y luego cuando vuelves a entrar en un periodo de adultez te vuelves a unir, ¿no? Es como un acordeón. Entonces, como padre, no pretendas como objetivo que tu hijo te lo cuente, porque, Me dijo mi amigo. porque no te lo va a contar o va a tener tantas dificultades que es que no vas a ver, se lo vas a facilitar tú mucho. Entonces, yo creo que a veces es simplemente un ¿cómo estás? Un te veo diferente, un estoy a tu lado, estoy aquí para acompañarte, te veo últimamente que estás más enfadado, que estás más triste. Si no me lo quieres contar, no pasa nada, no te voy a poner una represalia, pero estoy a tu lado, estoy aquí contigo. Y luego, sabes que seguro que tú en la consulta también te lo encuentras, pero personas, familias que llaman y no saben si son adictos o no son adictos. ¿En qué punto se define que una persona ha desarrollado adicción? Yo creo que cuando la adicción es incapacitante, es decir, te incapacita tener un día a día. Cuando la adicción te invalida tus áreas, sentimental, familiar, laboral, eso ya es no irreversible, pero ahí hay que trabajar, ahí hay que hacer algo. Hay que hacer algo gordo, ¿no? Estamos hablando quizá ya de poder hacer una asistencia más de meterte en algún sitio, ¿no? De estar interno, porque ya has perdido la regulación, ya has perdido tu vida. Yo creo que hay que entrar en el antes, en el cuando te estás dando cuenta que, pues, que ya no te importa el día que sea, que lo hagas, ¿sabes? Que ya no te importa si estás solo o estás acompañado, que ya no te importa si estás de fiesta o no. Cuando estas cosas ya no te importan y te avergüenzas, no quieres explicarlo, ahí tienes que darte cuenta que pasa algo. Para construir mi identidad yo miro mucho el entorno en el que estoy. ¿Qué rol tengo? ¿Soy el líder? ¿Soy el precursor? ¿Soy el seguidor? ¿Quién soy? A veces el quién soy no lo sé. Entonces, si no lo sé, voy a probar. Y ahí hay un riesgo, ¿no? En esa crisis de identidad, no lo sé, voy a probar, hay un riesgo. No es lo mismo que si yo exploro desde una seguridad, tengo una identidad, pero voy a explorar. Soy un adolescente seguro. Ahí probablemente no hay riesgo. Y luego está la validación de según en qué entorno estás.
Y ahí tiene mucho que ver tu familia, ¿no? Porque ya no es que tus amigos sean como tu padre o como tu madre, pero sí tus amigos tienen dinámicas que a ti te resuenan. No sé si me explico. Sí. Y yo tengo una pregunta importante, pues sobre todo porque nosotros estamos en la clínica y cuando llegan a nosotros son personas que necesitan ayuda urgentemente, que está claro que tienen adicción, pero a veces la gente también se arrima a las consultas y aquí contemplamos una fase del tratamiento que es la fase de negación. Es decir, tenemos la fase de negación, tenemos la fase de aceptación, que es esa fase donde acepto que tengo un problema, fase de resentimiento, acepto que tengo un problema, pero no lo quiero, y fase de indiferencia. Y cuando tienes a esa persona en consulta o con una familia que vienen a verte en fase de negación, donde tú te das cuenta que hay un problema, pero él no lo ve, ¿qué le recomiendas a esa familia que haga? Esta fase es muy interesante. A mí parece raro, pero me gusta esta fase. Es que yo creo que a esta fase llegan el Sí, 99,9% de los adictos. totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y me gusta esa fase porque es la fase en la que más creo que se puede escarbar. Aunque parece difícil, se puede. Porque es en esa fase en la que yo dejo de lado la adicción y me voy a la persona. Es decir, a mí lo que me importa eres tú, no la adicción. Y cuando me centro en la persona es cuando encuentro el motivo de la adicción. Si me centro en la Y en qué adicción, no. punto, es decir, cuál es el camino desde que una persona está en ese punto donde no sabe que tiene un problema o no lo quiere o no quiere ese problema hasta que levanta la mano y dice quiero ayuda? A veces nunca, ¿eh? A veces nunca. A veces te mueres así, ¿no? Sin pedir ayuda. Y otras veces yo creo que o porque has tenido un susto muy grande o a veces en terapia se ve en consulta personas que tienen relaciones de dependencia emocional muy patológicas y la pareja les dice o te lo dejas o yo. No pueden vivir si se lo dejan, pero tampoco pueden vivir sin la pareja. Entonces ahí tienen una encrucijada un poco compleja. Entonces te vienen. Normalmente no te vienen por el consumo, te vienen por la pareja, pero tú sabes que ahí hay, ¿no? Y vuelves a trabajar ahí, una triangulación Porque interesante. mi mujer me obliga. Sí, pero bueno, quiero estar porque si no la voy a perder y además, ¿no? ¿Cómo la cuido? ¿Qué hago? Bueno, pues está bien. Eso es un aliciente, ¿no? Al final es el anzuelo, ¿qué digo yo? Si eso me sirve de anzuelo, ahí te cojo y vamos a ver qué pasa, qué hay en ti. Entonces el consejo es que los que tengan novia, No, que le qué digan tú responsabilidad. o te pones en tratamiento o chao. Y la consejera es Ivette. No, esa responsabilidad no la quiero. No, pero es un además, ¿no? A veces tengo un ejemplo, ¿no? Pues como de una persona que ha salido de una adicción y de repente me lo dice y digo, wow, ¿qué pasa? Yo estoy aquí metido y no lo sabe nadie porque no lo he podido decir aún, ¿no? O lo llevo en secreto. Entonces, a veces es la simple representación de una persona, de una serie, de una película, de un familiar, de una pareja, pero obligar no. Obligar no. Yo creo que al final cualquier decisión que se tome tiene consecuencias naturales, sea la del tabaco, sea la del alcohol, sea la que sea. Y creo que el adolescente tiene que conocer esas consecuencias naturales que la adicción tiene y a veces experimentarlas pronto para que se dé cuenta. Es decir, está claro que si te compras un paquete de tabaco tienes menos dinero para el fin de semana. Si te bebes 2 cubatas, no sé lo que valen hoy en día, pero tienes menos dinero para ir a cenar o para salir con tu chica al cine. Entonces yo creo que esas consecuencias también hay que experimentarlas. Que el hecho de que pues, la mayoría de jóvenes tienen una paga, el hecho de que se gaste la paga el viernes y el domingo no le quede nada, hay que ver en qué se ha gastado esa paga y si eso trae unas consecuencias, y entre ellas es que el domingo no puede ir al cine porque se ha gastado el dinero de esa paga en tabaco o en cubatas, también tiene que experimentar esas consecuencias. Y luego, algo que creo que es muy importante, que es que mientras los padres, los hijos vivan dentro de casa de los padres, esa casa que los hijos utilizan, esa ropa que los hijos utilizan, esa mesa donde comen, es uso de los padres.
Y eso es algo que los padres prestan a los hijos, pero no es de los hijos. Y yo creo que en este punto un contrato bien redactado, familiar, en el que las normas están claras y en el que se dice, mira, yo te presto este teléfono móvil, pero este teléfono móvil te lo presto, este teléfono móvil no es tuyo, no te lo doy. En el momento que esa persona empieza a tener conductas disfuncionales, es momento de retirar ese objeto que el padre le ha prestado en un momento dado, y que eso pueden ser consecuencias naturales que el hijo puede experimentar en un momento dado. Yo creo que es mucho mejor que se dé cuenta pronto de cuáles son esas consecuencias naturales, que no dejarlo pasar demasiado, porque a veces se llega a un punto que hay demasiado deterioro y en el que no siempre es posible la recuperación. Claro, es verdad. Las consecuencias naturales serían lo que socialmente conocemos, ¿no? Que todos los padres están muy familiarizados con la palabra límites, ¿no? Un límite es justamente esto, ¿no? Yo te puedo dejar o prestar, como tú dices, el teléfono móvil, y te lo hago porque te quiero, porque soy tu padre o tu madre, porque es algo genuino, ¿no? De mí hacia ti. Y yo quiero lo mismo a nivel genuino, ¿no? Yo quiero lo mismo. Yo creo que igual que yo te estoy dando mi amor así, a través de un objeto, tú también eres consecuente de esta muestra. Y ahí es cuando pongo un límite. Tenemos la tendencia a entender que el límite es autoritario, es agresivo, ¿no? Es el no vayas con estos, no hagas esto, no pruebes eso. Si lo hacemos desde el afecto, así, ahí hay un límite muy bien Es puesto, que el que ¿no? se hace adicto, el drogadicto, y yo aquí sí que te puedo aportar un poco, es que no hay límite. Porque la diferencia entre yo y los que eran mis amigos, que no se hicieron adictos, es que cuando se hacían las 5 de la mañana, ellos se podían ir para casa. Y yo tenía que seguir consumiendo horas y días y días y días. Y no podía dejar de consumir. Es decir, la diferencia entre yo y los demás es que yo era un ser insaciable. Entonces podrías estar de acuerdo en que el límite es algo muy importante para los padres que nos escuchan, Claro, claro. ¿no? Es algo que es una prevención muy potente, ¿no? Porque entonces tú hubieras podido ponerte un límite en ese momento, si lo hubieras tenido, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si a mí me lo han enseñado, yo luego lo puedo aplicar, pero si yo no lo veo, yo no lo puedo aplicar. No importa por qué has podido consumir, importa mi enfado, ¿no? Entonces ahí hay una conducta, ojo, egoísta, ¿eh? Y un tanto narcisista, es poco empática, porque estoy riñendo por mi enfado, por mi decepción. La segunda, si no te digo nada y hago de ver que no pasa nada, evito. Y si yo evito, te rechazo. Entonces, ninguna de las dos opciones serían adecuadas y son muy frecuentes. Yo siempre digo acompañar. Quizá no en ese momento, si llega con los ojos rojos, ves que ha consumido, ¿no? Pues te puedes acercar y puedes decirle, estoy preocupada por cómo tienes los ojos o por cómo te veo llegar a casa, pero ahora no es el momento. Pero sepas que estoy preocupada, que estoy aquí contigo, que te voy a acompañar y que en algún momento, cuando estés mejor, ¿no? Lo hablaremos. Y ya desde ese lugar de la calma, solo hay amor, solo hay preocupación, hay supervisión, hay acompañamiento y por tanto va a haber resolución. Si yo encima tengo miedo, Si el chico que consume y viene a casa consumido, aunque los padres puedan tener esa charla con él y explicarle y acompañarle, ponte en la situación de que ese chico está enamorado de una chica que toma cocaína 2 veces por semana. ¿Qué lugar ocupa la opinión de los padres ahí? Porque un chico de 14 años enamorado es una bomba de relojería. exacto. Yo creo que ahí hay que hacer un stop, ¿no? Como padres, no dejarte llevar por el pánico como padre o madre de dónde está metido mi hijo y no dejarte llevar tampoco por la rabia, ¿no? Ni el miedo ni la rabia, sino controlarlas y pensar, vale, vamos a elaborar bien qué hacemos. Yo creo que el tema de tocar la vida de tu hijo con esa chica es un error, porque se va a separar de ti. Yo creo que ayudarlo en un contexto terapéutico a entender él mismo cómo funciona y por qué tiene dentro de su patrón de atracción
a alguien con estas características va a ser mucho mejor que abordar a la novia. Pero ¿cómo consiguen eso? ¿Cómo consigue eso unos padres con un adolescente de 14 años enamorado de alguien que consume cocaína? Y yo me imagino al adolescente decir, oye mamá, no me cuentes. Yo me recuerdo a mí, ¿no? Con 14 años, oye, a mí no me contéis historias, que yo esto lo controlo. Siempre hay algún factor que da a... Ir a terapia no tiene por qué tener un motivo exclusivo de tú estás mal por esto, ¿no? Sino estás en un momento de muchos cambios, la adolescencia es muy complicada, ¿cómo lo ves? Si vas a un sitio, hablas un poco y sobre todo que sea un espacio en el que el adolescente o la adolescente pueda ver que hay seguridad, que esa información no va a traspasar a sus padres, no la van a utilizar para manipularle ni hacerle daño, sino que es un lugar seguro. Yo creo que utilizar ese espacio para que ese niño pueda entender cómo funciona y cómo vincula, porque al final el vínculo es lo que le está llevando a ese patrón de pareja, ¿no? Claro. Yo lo veo aquí con la gente que es un poquito mayor que los que tú tratas, un poquito más mayor que los que tú tratas, y nosotros lo que hacemos aquí en la clínica es cuando alguien aún no acepta que tiene un problema o no lo ve, es desde un punto sin culparle, sin juzgarle y haciéndole entender que estamos ahí para acompañarle y para ayudarle a que su camino sea más fácil. Pero creo que si se siente culpado, juzgado y señalado por eso que está haciendo, que puede ser un consumo abusivo, puede crear rechazo hacia los padres. Exacto. Cuando hay una situación de consumo o de proximidad a un consumo, hay un rechazo. Si encima se me rechaza más, ahí me pierdo. Para nada. Yo no lo aconsejaría nunca a los padres que aborden algo ni desde el momento, porque ahí hay impulsividad, no hay regulación emocional. Yo les diría, stop, calma, pensadlo, ¿no? Piénsalo si estás sola o solo, y si sois dos, pues pensadlo. Y desde una regulación emocional, desde un estado de calma, ahí haz un abordaje, haz una planificación y ahí vas a tu hijo. Y una pregunta, Ivette, y vemos en qué punto estamos del podcast. Pero las familias que te vienen, ¿cuáles son los miedos que tienen de que su hijo siga de la misma manera? Hay una frase muy recurrente en los padres y es: yo quiero que mi hijo sea alguien de provecho, yo quiero que mi hijo sea. Entonces, esta frase yo la veo en más del 90% de los padres. El miedo es, ¿y qué va a ser de él? No va a servir para nada, ¿no? Fíjate. Entonces ahí hay una creencia que cuando trabajas con el niño y trabajas con las creencias que él tiene sobre sí mismo o misma, te das cuenta que hay creencias como yo no valgo, yo no soy suficiente, yo no soy merecedor de. Y esas creencias están educadas de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un placer tenerte aquí y tener tu experiencia para poder ayudar a familias que a veces no saben cómo actuar. Darle la enhorabuena por la entrevista que ha tenido y recordaros que cada lunes, cada 15 días a las 3 de la tarde, sacamos un nuevo episodio y que si tenéis preguntas y dudas, compartirlas con nosotros porque en los próximos podcasts podremos hablar sobre ello. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.